En este momento, Padre, queremos rogarte y suplicarte que tú envíes tu Espíritu Santo y que tú nos hables al corazón, que tú nos muestres tu verdad, que tú muestres la grandeza de tu poder y de tu reino. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos abriendo la Biblia en el Antiguo Testamento y es en Primera de Samuel 17. Y vamos a estar estudiando desde el versículo número 1. Dice la Escritura de la siguiente manera: los filisteos, el eterno enemigo de Israel, el eterno enemigo del pueblo de Dios, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en un cierto lugar, ya dentro del territorio de Judá. De tal manera, versículo número 2, que Saúl, el rey de Israel en ese momento, de tal manera que Saúl y los hombres de Israel se juntaron también y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte en un lado e Israel estaba en otro monte del otro lado. Si podemos tratar de entender cuál es la situación en la que están los ejércitos, hay una montaña, un monte de un lado, hay otra montaña, otro monte de otro lado. En un lado está el ejército de los filisteos y en otra de las montañas el ejército de Israel. Y en medio de los dos, un valle. En ese valle es donde se iba a dar la batalla. Pero ya que estaban listos para la batalla, en fila, en orden para salir a la batalla, versículo 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, un héroe, un campeón, un hombre extremadamente valiente con mucha experiencia en la guerra. Salió de entre el campamento de los filisteos un gran valiente, el cual se llamaba Goliat. Era de Gat y tenía de altura 6 codos y un palmo. Un codo es la medida que hay desde el codo a la punta de la palma de la mano. Estamos hablando más o menos de 3 metros de altura. Sale de repente ahí entre todos ellos un monstruo, un gigante de 3 metros de altura. Traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla, es decir, una cubierta en el pecho de malla, y el peso de la cota, el peso de esa malla que traía, solamente esa malla, pesaba 57 kilos. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de la lanza de la jabalina era como un rodillo de telar, era enorme, y tenía el hierro de su lanza, la punta de hierro, solamente la punta pesaba 600 ciclos de hierro, es decir, algo así como 7 kilos. Solamente la punta de metal, la punta de hierro, pesaba 7 kilos. Y este paladín, este campeón entre los filisteos, traía su escudero que iba delante de él. Salió, viene, baja al valle y se para y empieza a gritar, empieza a dar voces. Yo quisiera que te imaginaras, imagínate este hombre con 3 metros de altura. ¿Te imaginas un campeón, un paladín, un héroe, un valiente entre los filisteos? ¿Te imaginas la fortaleza, la fuerza? Y dice que empieza a dar gritos ahí abajo. Imagínate una voz gruesa, fuerte, profunda y una potencia. Empieza a gritar a los escuadrones de Israel, al ejército de Israel, que está en la loma, que está en el monte enfrente, porque él acaba de bajar al valle y les está gritando y les dice: ¿para qué se ponen en orden de batalla? ¿Qué acaso no soy yo un filisteo? ¿Y ustedes son los siervos de Saúl, el rey de Israel? Escojan a uno de entre ustedes,
un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me gana y me vence, entonces nosotros seremos sus siervos. Pero si yo peleo contra él y yo le gano, yo lo venzo, entonces ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo, verso 10, 1 de Samuel 17, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo y vamos a evitar el derramamiento de sangre. Vamos a evitar una batalla grande, enorme. Solamente denme uno. Y el que gane de entre nosotros, pues es esa nación, ese pueblo será el que gane. En este momento, el pueblo de Israel estaba en sus casas, el pueblo de Israel estaba haciendo sus cosas normales. Y de repente aparece el enemigo. Estamos viendo cómo un pueblo se levanta contra otro pueblo, pero que normalmente queremos ver de qué forma podemos aplicar esto a nuestra vida personal. Pues muy bien, este Goliat lo que viene a representar son los problemas. Goliat representa problemas. Goliat representa dificultades. Goliat representa la enfermedad. Cuando el médico dice cáncer, cuando dicen positivo al COVID-19, son problemas, son retos, dificultades que cuando vienen y recibes el reporte y te das cuenta en lo que estás metido, es un grito que viene contra tu cara, contra tu cuerpo, contra tu corazón. Pero de la misma manera como esto representa Goliat, esos problemas en la vida personal, igualmente en la vida matrimonial. Se levantan los problemas, las tormentas, los vientos, los ríos que vienen a golpear la casa, igual para la familia. Pero no olvidemos que de la misma manera la iglesia forma parte de una ciudad, forma parte de una nación, y al formar parte de un pueblo, de una nación, estamos expuestos a los problemas que vienen sobre la nación. Y de la misma manera aprovechamos esta experiencia para ponerla en práctica desde mi vida personal hasta la vida de toda la nación. Gracias a Dios por cada lugar en donde vivimos ahora. Algunos en México, algunos que ven la grabación en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, otros que vivimos en los Estados Unidos de América, y cada uno formando parte de una nación, y el problema se levanta Goliat, empieza a gritar y escucha. Esta es una arma predilecta del enemigo. Pon atención, ¿qué sucede? Verso 11, oyendo Saúl y todo Israel los gritos de Goliat, de los gritos del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Lo están viendo al hombre, están viendo que es un campeón, están viendo la estatura, están viendo la fuerza que aparentemente se ve en el hombre, y luego con esos gritos desafiándolos, el corazón se va apachurrando, el corazón se va haciendo chiquito y tuvieron gran temor, se turbaron. Ya no podían pensar claramente. El temor te paraliza, el temor te ata, el temor te turba, ya no puedes pensar. Lo único que puedes pensar es en el grito, lo único en lo que puedes pensar es en el tamaño del monstruo, el tamaño del problema, la dificultad que te está declarando el médico delante de ti. Versículo número 12. Y David, en ese momento, después de que se presenta ese monstruo, ese campeón de entre los filisteos, y cómo estaba el ejército de Israel temiendo, en temor y turbado. Déjame agregar algo, al explotar una bomba, hay un sonido que va identificado con esa explosión. Una de las cosas que se hacen en la guerra, en la estrategia moderna de esas armas, es
incrementar ese ruido, ese sonido, para hacerlo más, el estruendo, hacerlo lo más amplio, lo más grande, lo más impresionante posible, y que los corazones se apachurren. Y en este momento empieza la palabra a hablar de David. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en el reino de Israel en ese momento? Saúl el rey había hecho lo malo delante de Dios y Dios lo había desechado, aunque todavía seguía en el puesto, seguía en sus funciones. Y Dios envía al profeta Samuel para ungir, para establecer el nuevo rey. Y Samuel viene, y dentro de la guianza que Dios le da, el ungido, el nuevo rey para Israel, sería David. Mientras que Saúl todavía está ocupando su puesto, David, aun y cuando ya ha sido ungido, él está esperando para que llegue su tiempo. A la hora de la muerte de Saúl, entraría David a reinar. Pero una de las cosas más importantes, si leemos el capítulo 16, uno antes de lo que estamos viendo, es que cuando es ungido con el aceite derramado del cuerno de borrego sobre él, el Espíritu Santo viene sobre David. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre el rey, el sacerdote y el profeta. El rey, el sacerdote y el profeta. Una gran diferencia del tiempo que vivimos ahora. Ahora todo aquel que es un hijo de Dios, todo aquel que has confiado en Jesucristo, inmediatamente recibe ese sello del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento solamente el rey, el sacerdote y el profeta. Es ungido David como rey sobre Israel, y aun y cuando Saúl todavía está ocupando ese puesto, el Espíritu de Dios vino sobre David. Y David formaba parte de la familia de Isaí de Belén. Isaí tenía 8 hijos, 3 de los cuales habían ido a la batalla con Saúl, los 3 mayores. Y 5 hijos quedaron en casa con Isaí, el más pequeño, el más joven de todos ellos, el más muchacho era David. Y David, en cuanto al trabajo que le correspondía, siendo el menor de todos los varones, era el que le correspondía estar al cargo del rebaño. David era el menor y era el encargado del rebaño. Y David estaba encargado de las ovejas. Verso 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde a gritar, a dar voces, y así lo hizo durante 40 días. En la mañana, en la tarde, los gritos, la amenaza, la burla, la provocación, mañana y tarde, tarde y mañana. Y el hombre, el fortachón, el campeón aquel, el valiente aquel en medio, y el pueblo de Israel solamente escuchando, y el corazón cada día aplastándose más. Y en la palabra de Dios, cada vez que te topas con ese número 40, identificas el 40 con un tiempo de prueba. Todos los días escuchando esos gritos, y ninguno en Israel se atrevía a dar un paso ni para adelante, pero cualquier cosa podría ser pasos hacia atrás. Y es en ese momento cuando, por la gracia de Dios, porque todas las cosas están en las manos de Dios, en el control de Dios, Isaí manda llamar a David, a su hijo, y le dice: toma ahora para tus hermanos una medida de grano tostado y se los llevas para que se alimenten, para que se sustenten. Llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y además vas a llevar estos 10 quesos de leche, pero estos 10 quesos se los vas a entregar a aquel que esté encargado del grupo de tus hermanos, al jefe de los 1000.
y mira si tus hermanos están en buena condición, están en buen estado, porque ya habían pasado 40 días que habían salido a la batalla, no había noticias y por lo tanto, bueno, llévales alimento, lleva alimento al que está encargado, a un capitán, a un teniente, a alguien que esté encargado de todo ese grupo y checa cómo están ellos de salud. Versículo número 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban ahí en el valle de Ela, y dice la Escritura, peleando contra los filisteos. Peleando contra los filisteos. ¿Qué batalla se ha dado? ¿Qué espadas han sonado? ¿Qué caballos han adelantado, han relinchado? ¿Qué carros de combate han salido? Pero estaban peleando contra los filisteos. ¿Sabes cuál es la batalla? La batalla que hemos estado viendo es la batalla desde un principio, que cada día solamente con los gritos, solamente con el estarles recordando mañana y tarde, cada día estaban siendo derrotados, cada vez más desanimados, cada vez más tristes, cada vez más hechos pedazos. Cuando Josué mandó los espías, y los espías llegaron con Rahab para checar cómo estaban las cosas en Jericó, Rahab les dijo, todo el pueblo, el corazón es como si fuera de agua. Nada más de saber que vienen ustedes, el corazón de ellos está completamente derrotado. El corazón de ellos ya está hecho pedazos. Así que se estaba llevando a cabo la pelea contra los filisteos, pero era una pelea emocional hasta este momento. Toma en cuenta lo siguiente. Este gigantón, este monstruo, salía mañana y tarde, pero también observa cómo ninguno de los filisteos avanza. Y él está poniendo todas las condiciones en las que se está dando la batalla. Israel está completamente turbado, porque fácil Saúl pudiera haber dicho, vamos contra ellos, no le hagan caso a este. Es más, ustedes 10, váyanse en contra de él. Si está muy grandote, pues mándale 2, 3 o 5 y que peleen contra él. Pero no vamos a pelear la batalla a como él nos la está poniendo enfrente. La pelea se dé, pero no a como ellos la quieran, no a como el enemigo esté marcando las condiciones de la batalla. Versículo número 20. Como el papá le dio la orden que llevara alimento a los hermanos y checara cómo estaban, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Fíjate cómo en la palabra de Dios nada está sobrando. David ahora va a ir a dejar ese alimento y va a checar cómo están los hermanos. Pero las ovejas no las dejó nada más en el monte. Fue y consiguió a alguien que se quedara encargado de las ovejas. Hay ocasiones cuando tú le podrás decir a un hijo, lavas el carro, por favor. Y ya que termina de lavar el carro, oye, ¿qué pasó con el zacate? Oye, pues, ¿qué quieres? O te lavo el carro o te corto el zacate. Pero ya habíamos quedado que ibas a cortar el zacate. En este caso te puedes dar cuenta del carácter de David, un carácter responsable. Iba a tener que salir y dejó encargadas las ovejas. Se fue entonces David con la carga que Isaí estaba mandando, llega al campamento. Cuando el ejército salía en orden de batalla y daban el grito de combate, pero dar el grito de batalla e ir en orden para entrar en una pelea era nada más irse a parar para escuchar nuevamente los gritos de aquel monstruo. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. 22. Entonces David, como vio que se estaban moviendo los ejércitos hacia la batalla, dejó su cargamento, lo que él traía para sus hermanos, en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó inmediatamente por sus hermanos si estaban bien. ¿Dónde están mis hermanos? ¿Están bien? Y mientras él hablaba con sus hermanos,
He aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos. El paladín que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y gritó las mismas palabras. Mándenme a uno. Si me gana, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo derroto, ustedes nos van a servir, serán nuestros siervos. Hoy estoy desafiando al ejército de Israel. Y oyó David las palabras. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, gran miedo. Y cada uno de los de Israel decían, ¿no han visto a aquel hombre que ha salido? Se adelanta para provocar a Israel. Nosotros no le hemos hecho nada. Él se adelanta para provocar a Israel. Al que lo venza, al que derrote a ese paladín, a ese gigantona, a ese monstruo, el rey le va a dar grandes riquezas. Le dará también como esposa a su hija y no pagará más impuestos en su vida, ni él ni la casa de su familia. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿cómo dicen? ¿Qué dicen que va a ser el rey para aquel que venza a este filisteo y quite la vergüenza y la humillación a Israel? Porque ¿quién es este filisteo? ¿Quién es este filisteo incircunciso, dando a entender un hijo de los dioses de palo y de piedra? ¿Quién es este hijo de los dioses falsos de piedra y de palo? ¿Quién es para que venga a provocar a los escuadrones del Dios viviente? Mientras que todo el pueblo de Israel, mientras que el rey Saúl, al escuchar aquellas palabras, cada vez se hacían más chiquitos, cada vez nada más de verlo, se escondían, se iban hacia atrás. Al mismo tiempo que eso sucedía con todos ellos, el Espíritu Santo en David le daba una visión completamente diferente. Por el Espíritu Santo, él podía percibir las cosas de una manera completamente diferente. ¿Quién es este? Ni mencionó el tamaño, solamente quién es este que se atreve a humillar, a avergonzar al ejército, a los escuadrones del Dios vivo. Un hijo de los dioses de mentira, de los dioses falsos. Y preguntaba, ¿y qué es lo que harán al que derrote a este? Y el pueblo le respondía las mismas palabras. El rey le dará grandes riquezas, le dará una hija en matrimonio y al que lo derrote igualmente no volverá a pagar impuestos, ni la familia de él volverá a pagar impuestos ni tributos. El hermano mayor escuchó lo que estaba hablando David con aquellos hombres y se enojó. En ira, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿a qué veniste acá? ¿Qué andas haciendo acá? ¿Quién está cuidando las pocas borregas de papá? Yo conozco que por tu soberbia y tu malicia has venido a ver la batalla, para eso estás acá. El hermano mayor se enojó y como hermano mayor lo quiere aplastar, lo quiere menospreciar y David responde, ¿pero qué he hecho yo? ¿No es esto puro hablar? Y se hizo a un lado y apartándose de él hacia otros, siguió preguntando lo mismo y siguió diciendo lo mismo. Y el pueblo le daba la misma respuesta. Así fue como llevaron estas palabras de David al rey Saúl. Y Saúl lo hizo traer a su presencia. Y le dijo David a Saúl cuando estuvo en presencia del rey, no te desanimes, no te rindas, no desmaye el corazón de ninguno a causa de este filisteo, tu siervo. David en este momento, un muchacho de 15 años. David en este momento, un muchacho
de 15 años, y todo el ejército, gentes de más de 20, gentes de más de 21, y algunos experimentados en batallas, y David, como decimos entre los amigos, un huerquete, un muchacho, un huerquillo de 15 años. No desmaye tu corazón, rey. No desmaye el corazón de ninguno a causa de este filisteo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y le dice Saúl, el rey, a David, no podrás, tú no vas a poder contra aquel filisteo para pelear con él. Tú eres solamente un muchacho, solamente tienes 15 años y él es un hombre de guerra desde su juventud. Él es un campeón, es un paladín, es un valiente, tiene tanta experiencia en las batallas. Tú no vas a poder con él. Él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David, en esa presencia del Espíritu Santo, que le da una visión completamente diferente de las cosas, no una visión de derrota y de fracaso, sino una visión de Dios completamente diferente. David le dice a Saúl, tu siervo es el pastor de las ovejas de su padre. Y cuando viene un león o un oso y toma un cordero de la manada, toma un borrego de la manada, yo salía contra el oso o contra el león y lo hería, y le libraba al borrego o al cordero de su boca. Y si el oso o el león se levantaban contra mí, les echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo, hijo de los dioses falsos de mentira, hijo de los dioses del palo y de la piedra, este filisteo incircunciso será como cualquiera de esos leones y osos que he tenido que matar, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Tiene una visión perfectamente clara. ¿Quién es él? ¿Quién es el otro? Tiene una visión perfectamente clara. Si Dios es por nosotros, el Dios vivo y verdadero, el Dios de estos ejércitos, si Dios es por nosotros, ¿quiénes son ellos? ¿Quién contra nosotros? No te preocupes, yo voy a ir a pelear contra él. No desmayes, no te desanimes, no tengas miedo. Voy a ir y lo voy a matar a este filisteo, así como maté al oso, así como maté al león que venían a arrebatar las borregas del rebaño de mi padre. Igual así le va a pasar a este filisteo que ha venido a provocar al ejército del Dios viviente. Añadió David, Dios que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Dios también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, oyendo esas palabras, oyendo la forma en la que hablaba, oyendo la seguridad, el ánimo, la entereza, el coraje, el valor con el que hablaba, en esa llenura, plenitud del Espíritu Santo, Saúl le dijo a David, ve y Dios esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas. Saúl vistió a David con sus ropas. Le puso sobre su cabeza el casco de bronce de él, de David, de Saúl mismo. Le puso su coraza. Ciñó David la espada de Saúl sobre sus vestidos y probó a andar, a moverse, porque nunca había hecho la prueba. Él nunca había estado en una batalla. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, nunca lo practiqué. Y David se quitó el casco, las ropas de la batalla de Saúl, se quitó la espada, etc. Verso 40. Primera de Samuel 17.
¿Y qué hizo David? Tomó su vara, el cayado del pastor, su vara, tomó su vara con la mano, fue y escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en su saco pastoril, tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. El casco fuera, la coraza fuera, la espada fuera. ¿Con qué se había defendido del oso y del león? ¿Con qué había defendido? Con la gracia de Dios, y él solamente con su vara, el cayado, la vara, el saco pastoril que contenía 5 piedras lisas del arroyo y la honda, listo para enfrentar al filisteo. Cuando estábamos chicos, uno de los pasatiempos era hacer huleras. Huleras es hacer utilizando una horqueta de un árbol, luego ponerle unas tiras de plástico y al final, allá al fondo de las tiras de plástico, una pieza de cuero en donde ponías una piedra para luego estarle tirando a algunos botes de lámina, etcétera, o tirarle algún pajarillo o cualquier cosa. Y siempre andabas buscando ese tipo de piedras lisitas. Esas fueron las que escogió David para la batalla. Y tomó solamente la vara. Muy seguramente andaba ahí en la mente de David cuando Moisés estaba defendiendo con Dios para no ir frente al faraón, hasta que llegue el momento en que Dios le dice: bueno, Moisés, pues ¿qué traes en la mano? Pues una vara, Señor. Avienta la vara al piso, y la vara se convirtió en una serpiente. No iba a necesitar más que la vara, la honda y las piedras que traía en su saco pastoril. ¿Estás listo para lo que viene enseguida? Porque ya tenemos ahorita, si aquí dejáramos la lección, ya es suficiente. Señor, dame de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu Santo, cambia mi manera de ver las cosas, cambia mi manera de entender los retos, dificultades, problemas que se me vienen enfrente. Sea yo como persona, sea yo como familia, o los problemas que se vienen encima a una ciudad o a una nación. Llámese como se llame COVID-19, se llame como se llame. Gracias por lo que hemos aprendido. ¿Estás listo para seguir adelante? Vamos adelante. Así que tomó su cayado, la vara, tomó el saco pastoril y la honda, y se fue hacia el filisteo. Recuerden cómo está la situación. En una montaña, en un monte, está el ejército de los filisteos, está un valle, y del otro lado, otro monte, está el ejército de Israel. El filisteo, el gigantón, el monstruo, Goliat, ya está ahí abajo, y está gritando y provocando a los escuadrones del Dios vivo. Ahora David empieza a bajar. Obviamente, los ejércitos arriba de cada monte, de cada loma, de cada montaña, pues están viendo y van viendo cómo el otro está abajo y cómo aquel muchacho de 15 años poco a poco se va alejando de ellos para acercarse en el valle a la presencia del filisteo. Y el filisteo, verso 41, venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Venía Goliat, pero el escudero venía delante de él. Y cuando el filisteo empezó a darse cuenta que el que venía contra él era un muchacho, miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un muchacho. Y aparte de que era un muchacho, era rubio y de hermoso parecer. Goliat estaba esperando que le mandaran a uno con cara de malo. Estaba esperando que le mandaran al que pensaban que era el más fuerte de entre los de Israel. Y se dio cuenta que era un muchacho de 15 años. Aparte era rubio y era de hermoso parecer. Y le dice el filisteo a David: ¿soy yo perro
para que vengas a mí con palos, refiriéndose al cayado, a la vara pastoril de David? ¿Soy perro para que vengas a mí con palos? Y Goliat maldijo a David por su montón de ídolos, por su montón de dioses falsos, de palo, de piedra, de metal. Y dijo luego el filisteo a David: ven para acá, acércate, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Yo pienso, me imagino, estoy tratando de armar este cuadro en mi cabeza como si fuera una película. Y yo me imagino que esta conversación ya se está gritando, pero se está gritando nada más entre ellos, y los que están allá arriba no alcanzan a escuchar, sino solamente a ver cómo medio el Goliat avanza un poco, pero el muchacho, el de 15, David, se acerca más y más y más a la línea de la batalla. Entonces David, cuando aquel lo maldice y le dice: voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo, 45, David contesta al filisteo, saca el marcador, el verde, el amarillo, el rojo, y le dice David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Tú te vienes a presentar conmigo a una batalla con las armas normales de la batalla, espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Tu fuerza, tu valor, tu poder estriba en la espada, la lanza y la jabalina que traes en la mano. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, y todo el respaldo del cielo está conmigo. ¿Qué es una espada, una lanza y una jabalina? A nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú estás provocando. Las armas son completamente diferentes. Dice Pablo en el Nuevo Testamento: las armas de nuestra batalla, las armas de nuestra milicia, no son de este mundo. No son espada, lanza, jabalina. Esas no son nuestras armas. Nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios. Nuestras armas están en el nombre de Jesús de Nazaret. Ante ese nombre, toda rodilla se dobla. Nuestra batalla se da en oración. Ellos podrán venir con un ejército de abogados, con un ejército armados con espada, lanza y jabalina. Nosotros vamos en el nombre del Señor Jesús, porque no hay otro nombre. Como dijo, no hay otro nombre bajo el cielo. Así dice la Escritura. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos tomar victoria, en el cual podamos ser bendecidos, en el cual podamos ser salvos. ¿Cómo vienes contra mí? Con las armas de este mundo. Las armas nuestras no son de este mundo. Las armas nuestras están por encima, son espirituales. Y con esas armas espirituales, dice la Escritura, son poderosas para echar abajo fortalezas espirituales. Gracias a Dios por su palabra. Cuando Saúl está hablando con David, ¿qué fue lo primero que hizo? Bueno, ponte mi armadura, ponte mis ropas de batalla, ponte mi espada. ¿Y qué dijo David? No puedo, nunca me he calado, nunca he practicado. Déjame solamente mi vara, la honda y las piedras que traigo en el saco. Versículo número 46. Sigue hablando David: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Verso 46. Dios te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Te cortaré la cabeza
y daré hoy, no tu cuerpo, los cuerpos de todos los filisteos, a las aves del cielo, a las bestias de la tierra. Y pon atención, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda la tierra sepa, cada vez que ponemos en práctica nuestras armas espirituales, armas que no tienen que ver con este mundo, sino las armas de la oración, las armas que están respaldadas con el poder y la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Y yo, dice David, yo voy a entregar el cuerpo de todos ustedes, no solo el tuyo, el de todos ustedes, a las aves de los cielos, a las bestias de la tierra, para que todo mundo sepa que hay Dios en Israel. Cada batalla que se logra, cada batalla que se alcanza usando esas armas espirituales, siempre van a ser para que toda la gloria se la lleve Cristo. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza se la lleve Cristo. Y ese es el papel, la función del Espíritu de Dios, guiarnos a toda verdad y toda honra a Cristo. Toda la tierra sabrá, dice David, que hay Dios en Israel. Y todos los que están aquí reunidos para esta batalla, sean filisteos o sean del pueblo de Israel, todos ellos sepan, toda esta congregación sepa que Dios no salva con espada, Dios no salva con lanza o con jabalina, porque del Señor es la batalla. Sea en lo personal, sea en el matrimonio, sea en tu familia, sea la ciudad, sea la nación, cuando se desata la tormenta y cuando todo mundo esté derrotado, alza tu frente al cielo, porque nuestras armas, las armas de nuestras batallas, no son de este mundo. Nuestras armas son espirituales, son en oración, pero cuando oramos, oramos en el nombre que es sobre todo nombre. Cuando se pronuncia el nombre Señor Jesús, ante ese nombre toda rodilla se dobla, y poderosa es nuestra oración para derribar hasta fortalezas, argumentos que se levanten en contra de la verdad, de la bondad y del propósito de Dios. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Él no gana las batallas con espada, lanza y jabalina. Y todos los que se habían presentado aquí a la batalla se van a dar cuenta de lo mismo. Las batallas son de Dios. Las batallas son de Dios. No importa qué tanto grite el enemigo. No importa cuánto circo haga el enemigo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y a nosotros está el respaldo total del cielo. 48. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, el filisteo trata de empezar a moverse. Todo esto, imagínatelo como una película en tu mente. Nuevamente, los dos ejércitos arriba del monte, las conversaciones que se están gritando entre David y Goliat, quizá no las alcanzan a escuchar ellos. Y ahora se están dando cuenta que el gigantón con toda esa armadura se empieza a mover. Pero en ese momento, cuando empieza a andar el filisteo, cuando empieza a andar Goliat, para ir al encuentro de David, David se apresura, se da prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Antes que el filisteo llegue a la línea de batalla, antes apenas está empezando a mover, David corre, llega a la línea de batalla y aquel apenas está empezando a mover. Mete David la mano a la bolsa, toma una piedra
y la tira con la honda. Todos arriba, viendo, observando, solamente vieron como Goliat apenas empezó a dar unos pasos, pero vieron que el muchacho, el rubio, el de buen parecer, pero en la llenura del Espíritu Santo, se adelanta deprisa, llega a la línea de la batalla y solamente ven cómo toma la honda en la mano y suelta la piedra. Seguro que a la distancia serían 100 metros, 200 metros. Están viendo, no ven la piedra, solamente están armando en su mente qué es lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo. Tiró la piedra e hirió al filisteo. Con la primer piedra hirió al filisteo en la frente. Obvio, los que están allá arriba no están viendo. ¿Vieron la piedra? No vieron la piedra. ¿Dónde pegó la piedra? No se están dando cuenta. Solamente de repente se dan cuenta que el monstruo aquel, que el Goliat, se viene de bruces de frente y cae sobre su rostro en tierra. Imagínate. Los que están arriba en la montaña, lo que están viendo, imagínate la sorpresa de ver lo que está pasando. Por un lado, los filisteos, por otro lado, los de Israel, vieron que soltó una piedra con la honda y de repente ven caer a Goliat al suelo sobre su cara y ven cómo el muchacho corre, le quita la espada y le corta la cabeza, lo termina de matar. En una de las copas mundiales que hubo en la Ciudad de México, mi cuñado en ese entonces, Moy, que nos está viendo en este momento ahí en Reynosa, con Tete, me regaló 2 boletos para asistir a un partido de fútbol de la Copa Mundial en la Ciudad de México, y era en el Estadio Azteca. No hay cosa más impresionante que cuando en ese estadio más de 100,000 espectadores, entra un gol y todo mundo se levanta en una explosión de grito. ¿Te puedes imaginar la sorpresa para el ejército enemigo cuando ven que la onda se mueve y no alcanzan ni a ver la piedra? Pero de repente también el ejército de Israel están viendo todo eso y solamente ven cómo cae Goliat, como el muchacho aquel de 15 años, pero en la llenura del Espíritu Santo viene y le corta la cabeza. ¿Te puedes imaginar el vocerío, el grito? ¿Te puedes imaginar qué clase de grito dio el pueblo de Israel en ese momento? Es impresionante. Entra el gol en ese estadio y viene ese grito, ese vocerío, te llena, te apachurra todo ese ruido. Imagínate haber estado ahí participando desde lejos en esa batalla y ver caer el enemigo. No necesito decirte que después de que le corta la cabeza a David al gigantón, los filisteos salen huyendo, el ejército de Dios va tras ellos, los destruyen y David tiene oportunidad de recoger las armas del filisteo para él. Y luego hicieron un canto y todas las mujeres de Israel cantaban. Saúl el rey mató a los 1000, pero David mató a los 10,000. Hermano, no importa la batalla, no importa el tamaño del gigante, no importa el reporte que te estén
dando. No te estoy diciendo que luego no te tomes un medicamento, no es lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que las armas de nuestra milicia son en oración y están respaldadas con todo el respaldo del cielo, con todo el poder y la autoridad que hay cuando se dice Señor Jesús. Ante ese nombre toda rodilla se dobla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Seguir a Cristo es una garantía. Seguir a Cristo es la victoria. A nombre de Cristo, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Habiendo creído en Cristo, Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros. Cambia nuestra mirada, cambia nuestra manera de ver las cosas, cambia nuestra manera de entender. Eres grande, Señor, grande y maravilloso eres tú. Y si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ayúdanos a entender esas armas espirituales de nuestra milicia en oración, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a entenderlas cada día más y más. Y llénanos con la victoria que viene a través de ese nombre. Poderoso es ese nombre, Jesús, Señor Jesús. Amén.